y compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludar a los compañeros que nos encuentran sintonizando tanto por la plataforma de Meet como por la plataforma de Facebook. A continuación, pues, pasaremos a realizar pues, la actividad que hoy nos convoca. La Asociación Educativa Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, en su programa educativo Cuyaycuy Amauta, presenta la edición peruana José Carlos Mariátegui, Política Revolucionaria, contribución a la crítica socialista. Edición que contiene 5 tomos de sus libros fundamentales. En el primer tomo, La escena contemporánea. En el tomo segundo, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En el tercer tomo, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. En el cuarto tomo, Defensa del marxismo, una polémica revolucionaria. Y en el quinto tomo, Ideología y política. Todos ellos se tratarán durante las 6 sesiones con expositores de Perú y países de América Latina, en el ciclo académico Mariátegui a 90 años de su gran legado, 1930 a 2020. El día de hoy vamos a realizar la primera sesión llamada La escena contemporánea y otros escritos, tomo 1. Los expositores que nos van a acompañar el día de hoy es el compañero de Paraguay, Oswaldo Sayas. También contaremos con el compañero Miguel Ángel Cantos, de Ecuador, y el compañero Martín Guerra, de Perú. A continuación tenemos al compañero maestro Miguel Cantos Díaz, que nos acompaña, que el compañero nació en Guayaquil en 1984, es comunicador social e investigador histórico, es militante del Partido Comunista del Ecuador. En el 2010 publicó El asesinato de Rafael Brito Mendoza. Trabajó y fue discípulo del historiador Pedro Sáter Herrería, colaborando en la publicación del libro Historias del Pueblo de Guayaquil en el 2011. Desde el 2012 es director de la colección de pensamiento marxista ecuatoriano. Desde el 2018 es director del Instituto Cultural Nuestra América, ICNA. Actualmente es uno de los fundadores de la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Guayaquil. Bien, tenemos el grato honor de tener al compañero ahora, y bueno, sin más que decir, compañero, tiene la palabra. Gracias. Disculpe la demora más bien. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de la Universidad Socialista del Perú. También un fuerte abrazo para Osvaldo. Muy interesante tu ponencia y fundamental. De igual manera, agradecer a cada uno de quienes han hecho posible que se pueda generar este debate internacional sobre la obra de José Carlos Mariátegui, de la obra de La Mauta. Yo creo con firmeza que en estos momentos actuales, donde la arremetida neoliberal está generando todo un proceso de convulsión en el continente latinoamericano, volver a la obra de Mariátegui es fundamental, no solamente desde los tópicos de la política, sino también desde la economía, desde la estética, desde el papel de los movimientos sociales y desde la lucha revolucionaria, y desde la batalla de ideas, como lo planteaba en algún momento el comandante Fidel Castro. Y tal vez desde las batallas de las ideas, desde el papel de la lucha contrahegemónica, desde la palabra, hoy es fundamental reconocer y hablar acerca de La Mauta. Y bueno, esta noche trataré de brindar unas breves palabras de este libro que se llama La escena contemporánea, publicado por primera vez en 1925 por la editorial Minerva en Lima, Perú. La obra de Mariátegui es fundamental en el pensamiento crítico latinoamericano del siglo XX. Hay que señalar que su obra está comprometida en el pensamiento y en la praxis de la izquierda latinoamericana, en el marxismo-leninismo,
en la memoria popular como en el entorno cultural de la vida social y política del Perú y también de Latinoamérica. Podemos decir que José Carlos Mariátegui es el primer marxista peruano y uno de los principales orientadores desde el contexto ideológico en América Latina. Mariátegui nos dejó una herencia profusa, imprescindible, necesaria para el camino de liberación de los pueblos de nuestro continente. Pero también hay que señalar a ese Mariátegui joven, ¿no? A ese Mariátegui periodista, que desde el ensayo, desde el activismo y la dirigencia política, desde la crítica de la estética, del entorno cultural de Perú y de la visión de la cultura, como él analizaba del continente latinoamericano y también desde la influencia europea, Mariátegui levanta la polémica y la producción ideológica en torno a la realidad histórica de la sociedad peruana y de la sociedad latinoamericana. Como de igual manera habló sobre y resaltó bastante la problemática revolucionaria desde la realidad de la praxis vivencial en Perú, pero también analizando desde ese imaginario simbólico, desde esa representatividad que puede hacer uso de la palabra y la estética y del compromiso político, desde el contexto de la escena mundial, de la economía, del arte, de la literatura. Es decir, de que en aquel momento Mariátegui estuvo al tono con el momento histórico que vivía el continente latinoamericano. Y hay que recordar para esto una fecha tremendamente fuerte, ¿no? 1925, donde la escena contemporánea se publica por primera vez. El entorno y la geopolítica del continente en ese momento se enfrentaba a todo un pasado histórico de luchas de los pueblos de nuestro continente en un inacabado proceso independentista, en un proceso de revoluciones liberales. El siglo XX se abre con la Revolución Mexicana de Emiliano Zapata, el papel de la lucha agrarista en el continente latinoamericano, el papel de la modernidad desde el entorno de la estética, de la literatura, de la danza, de la música. La esencia fundamental de los primeros gremios obreros, el nacimiento de la clase obrera en Latinoamérica. Este paso político y económico de una estructura semifeudal a una estructura en dependencia del capitalismo internacional en nuestro continente. Ese es el entorno en que Mariátegui se desarrolla, donde se desarrolla la escena contemporánea que esta noche estamos conversando. Pero hay que señalar también al Mariátegui como el organizador de los trabajadores, el Mariátegui organizador de los campesinos, de los intelectuales, un referente totalmente para el movimiento estudiantil peruano, fundador del primer partido de la clase obrera en el Perú, el Partido Comunista, fundador de la primera central sindical y coautor del programa de lucha unitario para poder guiar a las masas, a los sectores populares empobrecidos en aquel momento, hacia la emancipación, hacia la liberación. Yo creo que nosotros en este momento podemos decir que Mariátegui no solamente abre un nuevo entorno conceptual y sociológico en la interpretación socialista de la realidad latinoamericana, sino que también su aporte constituye totalmente, junto con el de muchos teóricos y luchadores y revolucionarios de aquella época, en el nacimiento de la lucha y la teorización marxista, como una parte fundamental del pensamiento crítico latinoamericano, iniciado con la influencia y el papel de la Revolución Rusa de 1917 y las luchas revolucionarias en el siglo XX en América Latina. Pero también hablar de Mariátegui significa reivindicar al comentarista penetrante, ¿no? Al revolucionario constante, metódico, aquel que mantenía la agudeza de su pensamiento, donde logra reflexionar desde una posición muy diferente y distante a los intelectuales burgueses de aquella época. En el pensamiento de Mariátegui se
se encuentra la reflexión de Marx en el manifiesto del Partido Comunista, donde él planteaba que el papel de los intelectuales no era simplemente analizar el mundo, sino transformarlo. Y el papel de la acción política de Mariátegui en sus textos, donde no solamente la crónica periodística se ensalza como un gran periodista, sino también la crónica de la posguerra, la reflexión y la conceptualización del papel y el concepto de la democracia en aquel momento, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, en lo que sucedía en Europa, el papel del fascismo y la polarización de las diversas fuerzas políticas que en Europa se concentraban en ese momento para tratar no solamente de aplastar política y económicamente a los pueblos europeos, sino también para enfrentarse a la primera revolución socialista en el mundo, la Revolución Rusa. Esto determinó para Mariátegui un contexto mucho más transformador, que fue fundamental en la revisión, en el análisis, en ese universo crítico de la Mauta, para proponer una nueva visión latinoamericana desde la agudeza metódica de la política, de la economía, del análisis literario, del debate cultural, enormemente fundamental en el continente. Puedo considerar que la escena contemporánea abre uno de los principales estudios de la sociología en el continente latinoamericano. Es una de las primeras proyecciones de la realidad del entorno político y social europeo que se mostraba influyente mediáticamente en el continente latinoamericano en aquel momento, ¿no? Pero también Mariátegui analiza ese convulsionado entorno político en que se desenvuelve Latinoamérica, pero que es propicio hoy, en el siglo XXI, retomar el papel, su análisis, una nueva relectura, porque ante la arremetida liberal que en este momento, ante la arremetida neoliberal que pasa sobre América Latina, una América Latina donde hay golpes de Estado, acciones neoliberales que están marcadas en una corrupción institucionalizada de los gobiernos burgueses en dependencia a las oligarquías nacionales de nuestros países, con el beneplácito de las fuerzas imperialistas internacionales. Esto ha provocado que actualmente, y yo creo que la escena contemporánea puede tener también un análisis de la situación actual en nuestro continente, donde en este momento ha provocado los golpes del neoliberalismo, un retroceso a la tendencia progresista en el continente, donde también se abre un debate del papel y de la fuerza que tienen los movimientos y partidos revolucionarios de la izquierda marxista. Esto nos plantea y nos convoca a realizar un examen cada vez más minucioso de las tesis y aportaciones de la Mauta que pudo plantear desde la concepción del marxismo-leninismo y también desde las luchas populares. Desde la época del 1970, es conocido que se inicia, ¿no?, un nuevo periodo de debate y de pensamiento crítico en el continente, y dentro de ese debate, de ese repensar, se comienza nuevamente a reflexionar desde las lecturas de los textos de Mariátegui. Se comienza a generar toda una serie de exploraciones intelectuales que fueron esenciales, ¿no?, para dilucidar, para categorizar los diversos procesos revolucionarios latinoamericanos, centroamericanos, entre la década del 70 y el 80. Mariátegui ha servido, y todo el avance teórico que él ha planteado, para fortalecer y en el debate del papel de los movimientos agrarios, el problema indígena, sus análisis en el campo de la historia, sus contribuciones en el debate, en el pensamiento del arte y la estética, como elementos esenciales en el debate filosófico y sociológico que se pueda generar en nuestro país, en Perú y en los diversos países de nuestro continente. Pero sí hay que señalar que Mariátegui se configura como uno de los principales exponentes históricos del marxismo-leninismo latinoamericano en las primeras décadas del siglo XX.
Y yo podría señalar con justa razón que Mariátegui se inscribe en todo este campo de pensamiento y de acción juvenil revolucionaria que se abre en el continente latinoamericano en el siglo XX. Mariátegui es parte y es un todo colectivo revolucionario de todo este campo de acción, de pensamiento crítico marxista, leninista que se planteaba en las primeras décadas del siglo XX, junto con Ricardo Paredes en el Ecuador, Luis Emilio Recabarren, Agustín Farabundo Martí, Luis Carlos Prestes, Julio Antonio Mella, fundadores de los primeros partidos comunistas en el continente y asimismo luchadores desde la reivindicación del papel de la clase obrera, desde los sectores campesinos e indígenas que en aquel momento se generaban. Y asimismo, Mariátegui podemos decir lo que es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo cómo la vocación del debate y de la reflexión del marxismo-leninismo no puede mantenerse quieta como un simple argumento, una simple descripción, una simple enunciación, sino que su pensamiento se configura y se convierte en como una práctica real, como la praxis real y autocrítica del pensamiento revolucionario. José Carlos trata de deambular inquisitivamente desde el campo de la problemática económica, de los alcances de la literatura, de la crisis educativa, del avance del pensamiento revolucionario, desde el acervo político y cultural. Pero también Mariátegui plantea muy directamente en la escena contemporánea frente a todo el análisis histórico y actual y de coyuntura en aquel momento que se vivía en Europa y el papel de Latinoamérica, la necesidad de promover una vía revolucionaria y socialista para la solución de los problemas latinoamericanos, ante el avance de la explotación capitalista e imperialista que en ese momento estaba azotando el continente. No se puede pensar el pensamiento, o más bien dicho, no se puede pensar el entorno cultural y político de la década del 20 en Latinoamérica sin la base esencial del pensamiento de Mariátegui, sin el debate candente de José Carlos, quien junto a otros intelectuales de la misma talla, como Pablo Neruda, como Nicolás Guillén, como Joaquín Gallego Lara, Enrique Gil Gilbert, Pedro Sagni Yaín, logran configurar una gran parte de la cultura y de la acción política en la modernidad latinoamericana en aquel momento, y desde la lucha y el compromiso social. Para esto quiero citar algunos párrafos de la escena contemporánea, libro por el cual nos encontramos esta noche, queridos amigos y amigas. Cito: y la verdad de nuestra época es la revolución que es para los pobres no solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de todas las complacencias del espíritu. Muy interesante lo que plantea José Carlos. Vale resaltar también las contribuciones que podríamos tomar, que para Korionov, un intelectual soviético, en 1966, en problemas de actualidad y recopilación de estudios de autores soviéticos, Korionov menciona: Mariátegui es uno de los ardientes propagadores de las ideas del marxismo-leninismo, en Perú, sino también en los países sudamericanos y vecinos como Ecuador, Colombia y Bolivia, donde sus valerosas y sinceras palabras sobre la experiencia de la gran revolución socialista de octubre estimularon la formación de los primeros círculos marxistas y más tarde de los partidos comunistas. Mariátegui, a diferencia de muchos pensadores de la época, es un marxista convencido, no tanto en el discurso o la acción, sino más bien es un complemento, es un entorno colectivo inseparable y fundamental, donde él logra desde la concepción del manejo metódico, de la concepción del materialismo y de la dialéctica, promover
una idea cada vez mucho más revolucionaria y coyuntural, que promueve una transformación política frente al relativismo, al historicismo mecánico que en ese momento se planteaba, frente al pragmatismo filosófico, y que prácticamente la obra y el pensamiento de Mariátegui va en contra de ese marxismo de café, que tanto deambulaba en la década del 70 y que muy gran parte de la literatura se lo recoge. Y también en contra de todo ese criticismo o el dogmatismo que en algún momento también se mete como una plaga y un virus para tratar de desterrar toda la acción filosófica y dialéctica del marxismo-leninismo. Pero vale citar y también aprovechar en este momento, estimados compañeros, que la escena contemporánea también nos abre la posibilidad de entender el entorno